Bueno, el otro capítulo se había centrado muchísimo en estos aspectos acerca de cómo influye la estadística en la psicología. Ahora nos vamos a centrar en el capítulo 1, Estadística y Psicología de Valderrama. En esta ocasión va a ser mucho acerca de la investigación como tal y su influencia en el método, ¿no? Porque parte de un concepto, el propio texto, acerca de estos primeros pasos que da la psicología para convertirse en una ciencia como tal. Se menciona así de una forma resumida y muy sencilla que pues la psicología dio sus primeros pasos como tal en el momento en que logró aplicar el método científico. Y es algo que está muy claro en el sentido de que vemos a la psicología como una ciencia por esta medición que tiene acerca del comportamiento. Y esta medición del comportamiento, si bien es general como habíamos visto y después se torna algo individual, es bastante útil y sí ha tenido muchos beneficios dentro de la comprobación de ciertos aspectos comportamentales a nivel social. Ok, ¿qué factores comportamentales? Pues es muy sencillo, tales como el coeficiente intelectual que se mide en el sentido de la inteligencia, las actitudes, las aptitudes e incluso las probables reacciones ante ciertas situaciones. Esta forma es una comprobación científica que da paso a que se considere tal cual a la psicología como una ciencia que tiene fundamentos como las demás. Si bien es algo que no se puede, que es medir que no se puede medir, es algo prácticamente medio chistoso en ese sentido, medio irónico probablemente, pero el hecho de que se pueda medir algo, que se pueda comprobar algo que es incomprobable, es un paso adelante en ese desarrollo de la psicología como una ciencia como tal, ¿no? No voy a centrarme en decir directamente que la comprobación científica, en este caso basada en la estadística, es completamente correcta, porque sería como encasillarlo directamente en decir que cualquier cosa comprobada científicamente de alguna u otra forma es incorruptible, pero realmente se puede modificar, puede haber cambios y no es algo definitorio totalmente, entonces es algo muy importante tomar en cuenta en este sentido. Con eso también tenemos en que la investigación científica, o bien la investigación psicológica, centrándonos directamente en el campo, pues se basa mucho en esta toma de decisiones, que la toma de decisiones es algo súper importante en la psicología como tal, independientemente de la corriente psicológica a la que pertenezca. Porque con esta estadística, con esta forma de comprobar, de medir, se puede llegar a tomar mejores decisiones en ciertos aspectos y decisiones que puedan llevar incluso a mejorar la salud del paciente, porque claramente es una base importante y es un pilar en el hecho de tomar una decisión de una forma más analítica, más centrada y con una finalidad al respecto de ello, ¿no? Porque es algo muy importante también mencionar en ese sentido que los problemas relacionados con el comportamiento pues no es algo estático, sino que es algo dinámico y eso mismo genera la famosa incertidumbre que está presente en los comportamientos, en todos estos fenómenos eh, conductuales que se generan en las personas, porque claramente eh, pues siempre va a haber excepciones en la regla, por así decirlo. Eso se basa más en la probabilidad, porque la conducta se considera que es algo probabilístico. O sea, está la probabilidad de que pueda reaccionar de tal manera, de que pueda hacer tal acción por un estímulo. Entonces, ahí está una base importante y yo creo que es una base que ciertamente usan mucho los psicólogos conductuales para llevar a cabo sus terapias. Digo, lo supongo porque tampoco he investigado lo suficiente como para decirlo, entonces no voy a decirlo con certeza, pero es una suposición. En el apartado del análisis estadístico, pues también permite calcular estos riesgos, como yo digo, acerca de la toma de decisiones,
pues el hecho de tomar alguna decisión, qué riesgos tendría para favorecer así que esos riesgos, esos errores, se reduzcan y con ello también se reduzca la incertidumbre y se tome una mejor decisión, tal cual, ¿no? El hecho de que le den relevancia a la investigación científica es muy importante para la comprensión y el conocimiento del comportamiento humano y sobre todo para tener estos pilares que ya mencionaba. Estas bases son bastante importantes para poder tomar decisiones que son más analíticas, que den mejores resultados y sobre todo para comprender, como ya lo mencioné anteriormente, de una mejor manera el comportamiento humano. Y digo comprender porque el hecho de controlar está hablando de otra cosa completamente distinto y claro que no. El hecho de comprender para generar herramientas que puedan ayudar a cada individuo, ¿no? Porque, como hemos dicho en el anterior podcast, es un aspecto muy curioso el hecho de que pasen de lo general a lo particular, pero que lo general sea como esa base para poder pasar a resolver problemas individuales, ¿no? En ese hecho. Ahora vamos a hablar acerca de precisamente esta ejecución que se da en la investigación, estas etapas que se dan y cómo influye en ella la estadística. Se dividen, normalmente la dividía, en este caso, mejor dicho, Valderrama en algunas etapas, que eran 3 etapas, las cuales tenían subetapas en las cuales se desarrollaba el proceso, la ejecución de la investigación, ¿no? El primero de esas etapas era el planteamiento del problema, lo cual es muy curioso porque él hacía énfasis en un aspecto que no había probablemente puesto tanta atención hasta el día de hoy, que es el hecho de que nosotros como estudiantes, normalmente cuando generamos estas investigaciones, estos planteamientos de problemas para realizar una investigación, pues nos centramos mucho en la intuición, en nuestros intereses propios que tenemos acerca de dicho tema, o porque nada más se nos ocurrió y ya para realizar un trabajo o algo así por el estilo, ¿no? Pero investigar, pues, normalmente genera muchos problemas, muchas dificultades en ese sentido por el hecho de no detectar lo que queremos investigar precisamente y definirlo con claridad y objetividad. Porque eso es algo, un punto importante que manejaba es ese, el de detectarlo y definirlo con esa claridad y esa objetividad para que la investigación tenga un propósito más allá de algo propio que probablemente nos sacamos del bolsillo como tal. Posteriormente de ahí sigue como el segundo punto el hecho de la revisión bibliográfica, que es crear este modelo teórico en donde generamos una investigación en fuentes confiables, en fuentes que nos proporcionen las bases para dicha investigación y para poder plantear una posible solución del mismo, esta generación de una hipótesis con base en las investigaciones realizadas, ¿no? En ese sentido. Igual hacía mucho énfasis en el hecho de que actualmente se tiene el internet y que todos podemos acceder muy fácil a la información de tal manera, pero también es mucho el hecho de cuidar la información que vamos a utilizar, porque no es lo mismo utilizar una fuente que probablemente se pueda editar como un blog o que probablemente cualquier persona pueda escribir a alguna investigación sustentada que se haya subido a través del medio probablemente de Google académico o probablemente de estas fuentes que proporcionan material para la realización de trabajos académicos que pues, tienen una base más sólida que simplemente las páginas de internet que visitamos, ¿no? A esto pasamos por Valderrama a la etapa 2, que es la metodología, que esta fase de la metodología es cuando se comienza a crear esta estructura mediante la cual se va a hacer la investigación. Esta forma del desarrollo de la investigación como tal. Entonces aquí tenemos como uno de los primeros puntos de esta metodología, pues el tipo de investigación. El tipo de investigación en este caso se señala dos principales que son las básicas, también conocidas como puras, y las aplicadas. Que las básicas es como de volver a apoyar alguna teoría, alguna hipótesis que ya había sido planteada, que ya existía, con la finalidad de pues hacerla más sólida o de proporcionar algo extra que probablemente se les haya pasado o algo por el estilo. Pero son las básicas.
Las aplicadas, que se mencionaban más como en nuestro ámbito, que se utilizaban más, es cuando pues su objetivo es precisamente la solución de un problema en un cierto contexto, ¿no? En un contexto social. Por ejemplo, en el contexto escolar, a nivel escolar iba a decir, el contexto de la comunidad nacional, ese tipo de cuestiones. Y pues aquí es cuando se definen más toda esta manera en que se va a realizar la investigación con la finalidad de proporcionar esa solución. También se mencionaban como que se pueden clasificar tal cual como de campo o de laboratorio, dependiendo de cómo se desarrolle. Si se desarrolla en un contexto que sea específico, como ya lo había mencionado anteriormente, pues sería alguna de campo. Si es en un laboratorio, pues son las condiciones un poco más estrictas, por decirlo así. En ese sentido, en el punto número 2 tenemos el diseño de la investigación, que es esta definición de la forma como vamos a controlar lo que se va a investigar acerca del problema en específico, ¿no? Es esta manera como vamos a intentar, ya sea si es aplicada o es básica, en este caso voy a tomar el ejemplo de una aplicada, cómo vamos a llegar a la solución de ese problema, ¿no? Ese es el diseño de la investigación. Pasamos a las variables, que las variables en este caso, si recuerdan, pues generalmente hay multicausalidad. Generalmente está toda esta presencia de diversos factores. Entonces es obvio que se van a presentar las diferencias individuales y que estas van a probablemente intervenir en la investigación. De aquí se mencionan en las variables como tres variables principales, que son la independiente, la dependiente y las extrañas. ¿A qué va todo esto, no? Pues la independiente es esa que es manipulada por el experimentador, ¿no? Y que será responsable de modificaciones de la propiedad observada mediante la investigación experimental. Esto lo cito directamente de Valderrama, con sus palabras, porque es una base en el concepto de la variable independiente. Lo principal es entender que es una propiedad la cual es manipulada por el experimentador. Eso la hace independiente. Probablemente cuando pasamos a la dependiente, ahora en este momento voy a pasar a la dependiente, discúlpenme ustedes, es esa propiedad afectada por la variable independiente, que es algo que sí supone una modificación y que está susceptible a la independiente, ¿no? En el caso de las variables extrañas, por alguna razón, esas son las que pueden influir en los resultados del experimento, pero no se considera en el modelo su efecto, su efecto como tal, o sea, no estaba considerado. Son variables que alteran, que compiten con esta variable independiente de la cual hablamos y que pues el investigador intenta controlar en su diseño, ¿no? En las variables de las variables pasamos a las muestras. Discúlpenme ustedes. Las muestras es el punto número 4. Estuve haciendo algunas anotaciones porque verdaderamente para recordar todos estos puntos está como medio complicado. En este caso las muestras ya las había mencionado en el anterior podcast y creo que ya no es tan difícil de comprender, pues son esta parte de la población que se está estudiando, que se selecciona, ¿no? Esa parte seleccionada específicamente para ello. Tenemos también en el punto número 5 el que sigue las técnicas de medición. Que las técnicas de medición se hace muchísimo énfasis en el hecho de que los test psicológicos están basados en la estadística como una herramienta para la elaboración de dichos tests. Existen para varias situaciones, para varias evaluaciones, pero lo que más incita en este apartado es que nosotros a futuro podamos desarrollar nuestros propios instrumentos de medición, porque es algo muy importante en esta parte y es una parte donde también la estadística se ve involucrada directamente al obtener los datos y al pasar por los procesos como los que vimos en el anterior podcast, ¿no? Este hecho de la síntesis, de la obtención de datos y posteriormente la forma como se va a reducir, a sintetizar para poder hacerlo más comprensible y que se pueda obtener un resultado en la investigación que se está realizando. Posteriormente a esto pasamos al punto número 6, que yo sé que ya son un montón de puntos, en la etapa 2,
Pero este es el modelo estadístico. Nuevamente aquí se influye muchísimo la estadística como tal, que son los procedimientos y los de procesamiento y análisis estadístico que provienen de las investigaciones, ¿no? Se pueden ser paramétricos o no paramétricos, y aquí depende muchísimo cómo se va lo que se obtenga en el punto anterior, en los test psicológicos, porque la información es algo relevante dentro del modelo estadístico para posteriormente pasar en la etapa 3 al análisis estadístico, que el análisis estadístico ahora sí pasa a ser esta organización, este orden y este análisis acerca de los resultados obtenidos, ¿no? Tenemos nuevamente, como vimos en el podcast anterior, los descriptivos y los inferenciales, que son estas partes en las que se divide si vamos a hacerlo de una población de un tipo más general o si vamos a hacerlo más específico, ¿no? Posteriormente, para sacar conclusiones acerca de las personas que no evaluamos probablemente. A esto pasamos al punto 2 dentro de esta etapa, que es la discusión, que es cuando ya concluido todo este análisis, pues se pasa a ser discutidos los datos obtenidos, los resultados de las mismas, y analizados con la finalidad de pues, ver el comportamiento de los datos y analizar esos elementos y complementarlos, ¿no? Y todo lo que se obtuvo anteriormente pasa a ser parte de esta discusión, ¿no? Y posteriormente, y como último de los pasos de esta etapa 3, están las conclusiones y las recomendaciones, donde después de esta discusión se pasa a ver si estos datos, discúlpenme ustedes, obtienen suficiente información como para refutar la hipótesis planteada o verificarla como tal, darle el visto bueno. Este orden de etapa de investigación vemos que tiene muchísima influencia en lo que es la estadística como tal, sobre todo en los últimos puntos, porque generalmente es, como se mencionaba en el anterior podcast, es una parte importantísima para poder llegar a obtener información como tal, porque el hecho de obtenerla, y no solo obtenerla, sino también el hecho de reducirla y de poderla concentrar para obtener estas discusiones y con ello las conclusiones que den pauta a que alguna investigación pueda ser afirmada o pueda ser refutada como tal. Entonces, si llegamos a este punto en el hecho de ver cuál es la importancia, porque también hay que concluir algo, no solo me voy a quedar con la información total que consumí las últimas horas leyendo y haciendo este trabajo, porque el punto de todo esto es llegar a transmitir, a aprender y a reflexionar acerca de la estadística y la psicología. Creo que ya es claro, porque se ha marcado muchísimo, que la psicología tiene una base en la estadística para poder proporcionar estos conocimientos, para poder darle una base científica al hecho de que se considera la psicología como tal como una ciencia, pero también está el hecho de que se obtiene, de que se pueden obtener datos que pueden ser relevantes para la aplicación terapéutica, para la investigación o para demás cuestiones precisamente en toda esta investigación. Esto creo que está encaminado muchísimo al hecho de las metodologías de la investigación, que es algo que probablemente no le tomé tanta importancia en su momento, pero que ahora estoy notando que tiene muchísimo más que ofrecer, y sobre todo en esta parte de la obtención y discusión de los datos. Es probablemente un pilar fundamental, y creo que el obtener los conocimientos acerca de estadística no solo me van a ayudar a obtener como tal la información, a resumirla, a concentrarla y demás, sino también a poder realizar investigaciones con problemáticas que probablemente se vengan arrastrando en desde otras investigaciones, porque pues es algo claro, otros realizan también investigaciones, presentan los resultados y probablemente algo dentro de esa investigación se pueda también investigar, válgame la redundancia, para obtener algo como tal, ¿no? Alguna solución a alguna problemática social, alguna causa de algún trastorno mental, o incluso alguna causa de una problemática mundial, como tal vez puede ser
el hecho de que las tecnologías de la información últimamente han sido un control masivo, por así decirlo. Entonces están todos estos aspectos que se pueden investigar y que generan en mí como que ese interés.